Seguimos por aquí en el set de Why Me para Podcast Days y ahora estamos con Valeria del podcast Club Mundo Audiolibro. Valeria, cuéntanos en qué consiste tu podcast que estamos deseando. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti. Ariadna, tienes un nombre precioso. Bueno, mira, Club Mundo Audiolibro es un podcast que nació con la misión de difundir, promocionar y dar a conocer todo lo referente con el mundo del audiolibro en español, pero sobre todo con el mundo de la escritura sonora, porque no es lo mismo escribir para que te escuchen que escribir para que te lean, simplemente. Exacto. Entonces, digamos que yo soy una evangelizadora del mundo de la escritura sonora y sobre todo de la importancia de saber contar una historia pensada para el oído. Me parece precioso y además déjame decirte que me interesa especialmente porque también soy locutora. ¡Oh, por Dios! Eso es muy importante. Entonces me parece interesantísimo esto que comentas y quería saber ¿cuál está siendo el mayor reto a la hora de desarrollar este podcast como tan concreto que además es como tan interesante? Bueno, cuando comencé, que fue prácticamente cuando empezó la pandemia, yo empecé así, sin tener un gran conocimiento del tema y tuve que meterme un puñal. Eso fue un gran reto, porque además no había ningún podcast que hablara en específico del audiolibro y en español, porque el mundo del audiolibro se conoce perfectamente en países anglosajones, pero aquí estaba, digamos que, comenzando, entre comillas, porque ya había grandes podcasters, grande gente que se encargaba de hacer también historias sonoras, pero no había la difusión suficiente. Entonces, ¿qué pasa? En mi podcast ha habido una evolución, porque yo empecé contando que era un audiolibro y ya hay un montón de plataformas que ya hablan de esto, ya es bastante conocido cómo se hace un audiolibro, qué es una ficción sonora, aunque el podcast todavía no se sabe muy bien. Hay gente que dice que vodka, no, vodka no se toma. Eso me pasó con mi papá cuando le dije, es un vodka, no. Entonces, claro, yo ahora innové, cambié, porque uno tiene que cambiar, porque ves la industria desde fuera, ves lo que está haciendo los demás y dices, voy a poner un foco diferente. Ahora me estoy realmente enfocando en lo que tiene que ver con la escritura sonora. Y eso es un reto, porque no hay casi escritores sonoros. No hay nadie que se ocupe de esto. Entonces yo quiero romper una lanza al favor de esto, porque como tú eres locutora, sabrás la importancia de un texto que esté escrito especialmente para esto. Es que se nota muchísimo. Y los técnicos, que son el alma también de estos proyectos, se las ven muy mal, porque dicen, bueno, ¿y ahora cómo hago esto? Por eso es importante la escritura sonora. Y rompo una lanza a favor de ella, he dicho. Pues también de lo que comentas me parece muy importante, hablando como en general en el mundo podcast, que tengas como un foco tan concreto para el tema, la temática y para desarrollar todo el contenido de tu podcast. Así que te felicito por eso. Y una última acotación que quiero añadir al respecto. También en este nuevo enfoque que estoy teniendo con Club Mundo Audiolibro, que además se ha convertido en una especie de bitácora sonora, hablo también de la importancia que hay en ese momento en que tú decaes como creador de contenidos. Cuando te ves en ese valle de la desesperación y dices, lo estoy haciendo bien, ¿hacia dónde voy? ¿Qué camino voy a tomar? ¿Estoy solo? ¿Está bien pagada la profesión? O sea, sí, estamos en un mundo en que no sabemos muy bien cómo afrontar este reto de la escritura, porque existe un sindicato para guionistas y todo el mundo comenta lo mismo. O sea, es una profesión, en cierta forma, que aunque está de moda, es precaria. Entonces necesitamos darle más auge y más importancia, porque todo el mundo puede escribir, pero no todo el mundo realmente sabe la técnica y sabe lo que es crear contenido sonoro. La gente cree, qué fácil es. No. Ponte a escribir, ponte a hacerlo, ponte a pensar en una estructura, ponte a pensar en quién escucha, porque estás escribiendo para una persona que escucha. No, eso es muy importante. Sí, importante también, más ahora en los tiempos que corremos, darle importancia a este tipo de cosas, que también te agradezco muchísimo el mensaje, la verdad. ¿No? Y a la creatividad. Es importante tener en cuenta a los locutores y a los narradores. Sin ellos no hay audiolibros. Sin los técnicos no hay audiolibros. Sin los creadores de contenido y los escritores tampoco. Somos un barco que navega hacia una misma dirección y tenemos que ser un equipo, estar unidos. Valeria, muchísimas gracias por este ratito. Ha sido un placer tenerte por aquí en esta charla. Bueno, nos veremos. Gracias por darme voz. A ti. Chao. Chao.